Pues como todos los martes en este que es su espacio, saludo al doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto reencontrarnos en este su espacio. Hola, querido Mario, qué gusto volvernos a saludar. Así es, igualmente. Y me interesa mucho el tema que trae hoy porque, mire, todos traemos mucho a cuestas. Todos. Así es, Mario. Yo creo que estamos viviendo una época en general en el mundo que después de muchos años acostumbrados a que las cosas más o menos allí iban, con sus altas y sus bajas, en los últimos meses hemos tenido una sensación y una vivencia de muchas pérdidas. La gente en muchas partes del mundo, con motivo de la pandemia, ha perdido empleo, ha disminuido su situación económica, ha tenido problemas de salud, y por ello algo muy importante, Mario, y necesario en la vida, y ahora creo que es un buen momento para reflexionarlo, es la aceptación. Esto es adaptarse a que las cosas son, no como nos gustaría que fueran. A veces no nos damos cuenta que solo hay una vida real, que es la que estamos viviendo aquí y ahora. El pasado ya pasó, y el futuro la verdad es que no sabemos si va a llegar. Entre la vida que tenemos y la vida que nos gustaría muchas veces, hay diferencias. Y en muchas ocasiones esas diferencias se traducen en dolor, como lo estamos viviendo muchos de nosotros o como lo están viendo muchas personas en la época actual. Tenemos que asumir que ese dolor existe, que forma parte de la vida y nuestra evolución en ella se produce por esa diferencia entre nuestras expectativas, lo que queremos, y la realidad, lo que en realidad tenemos. Uno de los problemas que algunos analistas políticos han identificado con las reacciones violentas que ha habido en muchas partes del mundo, como los chalecos amarillos en Francia, como estas protestas en muchas ciudades de los Estados Unidos con motivo del asesinato del señor Floyd, tiene que ver con que mientras las expectativas han ido por el elevador, la realidad ha ido por la escalera. Cada vez tenemos esa sensación. Y si a eso le aumentamos que nosotros, todos los seres humanos, solemos tener al día 60,000 pensamientos, la mayoría de ellos, el 95% involuntarios, y que la mayor parte de ellos son negativos, nos produce una sensación mayor todavía de dolor. Frente a esta realidad, frente a la realidad que hoy estamos padeciendo y frente a la pérdida, podemos tomar, Mario, una de tres alternativas. La primera es resistirnos, la segunda es resignarnos, y la tercera es aceptar la realidad como es. Estos son tres conceptos diferentes. La resistencia y la resignación nos llevan al sufrimiento. En cambio, la aceptación nos lleva a liberarnos y nos permite fluir. Cuando nos resistimos, esa lucha constante que a veces tenemos con la vida, que viene acompañada de sentimientos de rabia, de rechazo, de indignación, que no nos dejan de vivir en calma y en paz, nos impregnan el cuerpo, por otro lado, de químicos que nos hacen sentir verdaderamente mal. Y no nos damos cuenta, pero toda nuestra energía se va en rechazar una realidad que es la que es, nos guste o no. Eso nos lleva a entrar en un círculo vicioso, ya que la resistencia nos causa cada vez más y más dolor. Decía un psicólogo, Carl Jung, que aquello a lo que te resistes, persiste. El problema de esta persistencia es que tengamos el desgaste total de nuestra energía y caigamos en el segundo elemento, la segunda salida, que es la resignación. A diferencia de la resistencia, la resignación nos lleva a ver y a creer que no podemos hacer nada para cambiar nuestra realidad. Ya no nos resistimos a ella, directamente nos sometemos a ella. Abandonamos todo esfuerzo para cambiar esa realidad, pero nos rendimos generando en nosotros grandes sentimientos de tristeza, de desdicha, de pesar. Ya no tenemos fuerza y eso nos lleva a pensar que no somos capaces para vivir la vida que deseamos. Lo que no nos damos cuenta es que esos sentimientos de resignación son fruto de un desgaste que lleva mucho tiempo produciéndose de manera inconsciente en nosotros al haber estado malgastando nuestra energía resistiéndonos a la realidad. Para obtener resultados distintos en nuestra vida tenemos que pensar, hemos de hacer cosas diferentes. No basta con rebelarnos. En ese sentido, el tercer camino es la aceptación. La aceptación de la realidad que nos libera de malgastar nuestra energía en algo que no podemos cambiar únicamente desde la queja o la resistencia. La aceptación de la realidad nos da el poder de decir, de acuerdo con esta situación que tengo ahora que no es la que desearía, pero ¿qué tengo que hacer para avanzar y acercarme a la situación que deseo?
¿Qué he de modificar en mi vida para avanzar y acercarme a lo que deseo? Aceptar esta realidad nos permite enfocar toda la energía para trabajar en avanzar en el camino, hacia donde deseamos llevar nuestra vida. ¿Cuántos ejemplos hemos visto muchas veces de gente que ha sufrido en la vida y que son muy felices, ya sea por una discapacidad física, emocional, porque han perdido algo y sin embargo siguen siendo ejemplo de ánimo? En ese sentido, quisiera cerrar hoy dando 3 consejos, Mario, 3 claves para conseguir esa aceptación, para conseguir de alguna manera eso que implica un desapego y una libertad emocional para todos nosotros. Aquí creo que es importante tomar en consideración que el apego es algo que todos tenemos en la vida. Cuando somos niños es necesario, pero una vez que vamos siendo adultos e independientes, la verdad es que no necesitamos de nadie ni de nada para ser felices. Y los 3 consejos que daríamos en ese sentido sería el primero, responsabilizarnos de nuestra felicidad. Entender que nosotros somos los únicos responsables de nosotros mismos. Cuando uno depende del exterior, cuando depende de otras personas o cosas, solo se consigue el sufrimiento, ya que pocas veces esas cosas o personas logran cubrir nuestras necesidades. Un segundo consejo es vivir el presente, aceptar los cambios de la vida y asumir la realidad. Muchos nos apegamos en este sentido, Mario, a las personas o las cosas porque nos dan sensación de seguridad, pero esa seguridad que creemos tener no es más que una ilusión. La verdad es que en la vida todo fluye, nada es permanente. Y lo tercero, asumir que las pérdidas, y esto es muy importante, van a suceder tarde o temprano. En la vida las cosas terminan, los niños crecen, los trabajos terminan, las cosas van y vienen. La pérdida es algo que nos tocará experimentar muchísimas veces en nuestra vida. Por ello debemos asumir que vamos a experimentar esas pérdidas y que de nuevo empezará otro ciclo en nuestra vida, otro principio que algún día llegará a su fin. Y estos consejos, de alguna manera, Mario, nos pueden servir. Sin duda, doctor, me parece que lo que hemos experimentado todos, ¿no? Me parece, cada quien desde su condición, todos han tenido que modificar, o todos hemos tenido que modificar nuestra condición de vida, nuestra cotidianidad. Hemos tenido que dejarla de lado para aprender una nueva, y en ese dejarla de lado, pues hemos dejado de lado muchas cosas. Seguramente usted habrá tenido de cerca invitaciones a bodas que se han trasladado al 2021. Cuando lo escucho, pues de forma irremediable tengo que pensar en estudiantes y en alumnos que no pudieron concluir satisfactoriamente sus ciclos, y no me refiero nada más a la fiesta de graduación, me refiero a todo ese proceso de terminar un ciclo, un año, una carrera, una licenciatura o la preparatoria, en fin, ¿no? Las personas que ya le digo que no se pudieron casar, es decir, son tantas las situaciones que hemos tenido que enfrentar, la pérdida de un ser querido sin la posibilidad de velarlo, de estar con sus restos en sus últimas horas. En fin, son tantas cosas que sí, uno se pregunta, ¿y cómo me libero de toda esta carga? Y la aceptación me parece, pues, el único vehículo para ello, y no es un acto de conformismo, es un acto, diría yo, entre otras cosas, la aceptación es dar por bueno, me parece, ¿no? Y cuando damos por bueno, pues cobra un significado distinto lo que estamos atravesando. Así es, Mario, así es, efectivamente. En el momento en que uno acepta estas cosas que nos pasan, que son inevitables, logramos liberarnos y logramos empezar a tener la energía y el pensamiento para ver cómo en esta situación que es la que es, nos guste o no, podemos tener el mejor escenario posible, cómo podemos llevar nuestra vida al mejor logro de plenitud aún en estas condiciones. Doctor, pues muchísimas gracias por permitirme compartir con usted en este que es su espacio. Muchas gracias, Mario, un abrazo aquí virtual y a todo el auditorio. Gracias al doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana y el IPADE.